Adivinen qué personaje oscuro de la historia de nuestro país volvió a demostrar su apoyo a las cooperativas Convivir, esas mismas que se convirtieron en grupos paramilitares que asesinaron y masacraron a miles de personas inocentes en diferentes partes de Colombia y que incluso ocuparon puestos de alto nivel en el gobierno y en el Congreso de la República. ¿Siente seguro en la decisión de permanecer con las organizaciones Convivir? Claro, eso es una necesidad porque obedecen al principio de que un Estado, por fuerte que llegue a ser, solamente puede producir resultados eficaces en materia de seguridad en la medida que cuente con la cooperación de la ciudadanía. Bueno, eso lo decía el señor expresidiario Álvaro Uribe Vélez en los años 90. Pero ustedes estarán preguntando en estos momentos qué es lo que sucede con Álvaro Uribe, qué fue lo que dijo, cómo así que otra vez demostró su apoyo a estas organizaciones que se convirtieron en grupos paramilitares. Todo inició con esto. Resulta que el periodista Luis Carlos Vélez publicó un video junto a Vicky Dávila de Géneco, de los Géneco paramilitares y corruptos de toda la vida, me encanta decir eso, en donde aseguraban que la Guardia Indígena estaba llegando al Congreso de la República a protestar y armados. Escuchen bien, armados. Luis Carlos Vélez escribió: lo último, la Guardia Indígena ingresa armada al centro de Bogotá y protesta frente al Congreso. Las autoridades miran. Bueno, Luis Carlos Vélez no se dio cuenta que estos son bastones de mando, que son, vamos a decirlo coloquialmente, que son palos, que tienen un significado muy importante para este sector de la sociedad en Colombia, para, pues, los sectores indígenas. Bueno, salieron a decir que estaban armados, que habían llegado a la Plaza de Bolívar, primero a protestar y segundo armados. Y ninguna de las dos era cierto, fueron mentiras. Llegaron a apoyar las reformas del presidente Gustavo Petro y llegaron a apoyar el Plan Nacional de Desarrollo que precisamente se estaba votando en el legislativo ese día. Y bueno, ustedes pueden observar, son palos, no estaban armados. El presidente Gustavo Petro le respondió: no puedo decir más que esto es una falsedad, una inmensa mentira que puede llevar al asesinato de la juventud. Por favor, por Colombia, deje de decir mentiras desde Miami. Le respondió a Luis Carlos Vélez. Entonces, obviamente, esto originó un montón de comentarios en la oposición y en el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que escribió: apoyo cooperación ciudadana con fuerza pública. Repito, apoyo cooperación ciudadana con la fuerza pública. Unas Convivir sirvieron, otras delinquieron. 4.6 millones de cooperantes desarmados durante nuestro gobierno ayudaron con información a las fuerzas militares. Guardias campesinas, acá refiriéndose a los hechos que les estaba presentando hace un momento, e indígenas desafían como ejércitos alternativos o sustitutivos. O sea, básicamente está haciendo la comparación entre la Guardia Indígena y grupos paramilitares que él llama Convivir, porque acá él dice apoyo cooperación ciudadana con fuerza pública, le toca decir así, apoyo cooperación ciudadana, porque no puedes poner la palabra paramilitares acá, porque sabe que la embarra y que todo el mundo lo relaciona a él con esos grupos de autodefensas. Increíble lo de Álvaro Uribe Vélez. El Matarife es un cuento. Paloma Valencia volvió a publicar un video también de la Guardia Indígena y vean lo que escribió, o sea, una uribista hablando de grupos de autodefensas. El chiste se cuenta solo. El surgimiento de grupos de autodefensa es una peligrosa señal de la debilidad del Estado. Increíble. María José Pizarro, pues la senadora del Pacto Histórico, decidió responderle a Paloma: Paloma, eso debieron pensarlo ustedes cuando promovieron las Convivir y portaban armas de fuego y no bastones, que se convirtieron en ejércitos paramilitares que desataron uno de los periodos más sangrientos del conflicto armado. Peligrosas sus palabras y las de su grupo político. Bueno, a esta gente le encanta el paramilitarismo y Álvaro Uribe lo acaba de demostrar. Pero en fin, eso yo sé que mucha gente ya lo sabe. Quiero compartir con ustedes este video que es bastante conocido por muchos de Jaime Garzón, en donde pues básicamente él profetizaba, él sabía lo que se nos venía con el expresidiario. En llamar Convivir. Acierta la revista Semana en cabeza del dirigente vástago de César Gaviria al proyectar sobre el escenario nacional a esta neolumbrera neoliberal
de esta nueva época, caray. Es que a Álvaro le cae el país en la cabeza. Él vislumbra todo este gran país como una zona de orden público total, es decir, como un solo convivir, caray, donde la gente de bien por fin podamos disfrutar de la renta en paz como debe ser. Y será él quien por fin traiga a los redentores soldados norteamericanos, quienes humanizarán el conflicto y harán de Uribe Vélez el dictador que este país necesita. Buenas noches. Bueno, eso es lo que decía Jaime Garzón. Y claramente el presidente Gustavo Petro, quien era senador del Polo Democrático en ese entonces, realizó una fuerte denuncia muy importante. Ustedes saben que Petro pues, le entregó prácticamente su vida legislativa a descubrir todo el entramado de la parapolítica en Colombia. Quiero que escuchemos esta declaración de Petro y les voy a contar un datico, vea, tremendo, con un artículo del Espectador. Escuchemos lo de esta convivir que denuncia Petro en estos 2 minutos y medio. Oiga bien, ministro, lo que dije y no diga que es infamia o calumnia. Lo reto a eso. La firma del gobernador Álvaro Uribe Vélez está en la convivir de alias Julián Bolívar, comandante actual del Bloque Central Bolívar. La firma del gobernador Álvaro Uribe Vélez está en la convivir de hoy alias el Chepe Barrera, comandante paramilitar, y en esa misma convivir están los señores boteros aliados con el esposo de la gata, con la gata y con el hijo de la gata. Eso fue lo que yo dije. Demuéstreme que es mentiras. Demuéstremelo. Dígame que Uribe Vélez, siendo gobernador, no legalizó la convivir del señor Julián Bolívar, comandante del Bloque Central Bolívar. Demuéstremelo. Esa es la verdad, señor. Como es la verdad también que por fuera de Antioquia sucedió lo mismo. Como es la verdad también, desgraciadamente, para su posición defendida políticamente aquí en este Congreso, que las convivir tuvieron jefes paramilitares desde el inicio en todo el país, incluido Mancuso, y el Mochacabezas, y Monoleche, el que mató a Castaño, y Juancho Prada, y otros que no voy a volver a repetir porque ya los mencioné. Y que las convivir delinquieron, o sus miembros delinquieron con el paramilitarismo mientras eran miembros de la convivir, y no en el resto del país, excepto Antioquia, no en Antioquia cuando era gobernador Álvaro Uribe Vélez. Y lo demostré. O es que la convivir Papagayo, que recibió el dinero para los paramilitares de la banana, de la Chiquita Brands, ¿quién la autorizó? ¿O es de Córdoba? ¿No es del Urabá? Y todas las convivir del Urabá no demostré allí, por lo menos con testimonios de otros bajo gravedad de juramento, estuvieron implicados permanentemente con el paramilitarismo. Y la de Villegas, en la convivir el Cóndor de San Roque, ¿quién la autorizó? ¿Es de Boyacá, de Cundinamarca o de dónde? No es de Antioquia. Y no es el informe de inteligencia militar el que dice que estaba actuando con el bloque Metro y después se pasó al bloque Central Bolívar. Y las del occidente, y las del sur, y las de Medellín, y el nuevo cartel de Medellín que expresan mis documentos, ¿qué hacían? Bueno, esa era la intervención del entonces senador Gustavo Petro. Increíble. O sea, el tipo siempre se le ha enfrentado a este poder de una manera de apreciar. Y ya para terminar con este video, vamos a leer una cosita muy corta y es el dato que quiero que ustedes conozcan. ¿Recuerdan lo de la convivir Papagayo que lo acabó de decir Petro? Bueno, esta es una entrevista que le hizo el diario El Espectador al coronel Carlos Alfonso Velázquez, quien fue expulsado del ejército tras denunciar que sospechaba que el general del Río, Rito Alejo del Río, tenía vínculos con el paramilitarismo. Y acá tengo seleccionadas, vamos a bajar las preguntas. ¿En qué momento se empezó a hablar de la conformación de las convivir? Y responde él:
Cuando yo llegué, en junio del 95, el gobernador Álvaro Uribe estaba empezando a promocionar la creación de las Convivir en Urabá. En el segundo semestre del 95, la alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, el general Víctor Álvarez, comandante de la Brigada 17, y yo veíamos que eso no era saludable para Urabá, porque en esa región los paramilitares habían llegado a sacar a sangre y fuego a todo lo que oliera a guerrilla. Le pregunta el periodista qué argumentos les daba Uribe, que era para que se facilitara, al ejército tener información inmediata de gente civil en las fincas para poder operar. Ese era el argumento principal para tratar de convencernos de que era positivo para nosotros. ¿Qué decía Uribe sobre la oposición de ustedes a las Convivir? Él sencillamente se quedaba callado, insistía, pero se daba cuenta que no tenía contraargumentos para nuestros argumentos. La prueba es que no se pudieron implementar mientras estábamos nosotros allá. Después la sacó adelante porque ya con Del Río al lado. Y dice por acá, ¿había otros sectores que trataran de convencerlos de instaurarlas Convivir? Responde él, los bananeros y los grandes propietarios de la tierra. Usted ha dicho que veía que los empresarios eran proclives al paramilitarismo. ¿Qué rol jugaban ellos en Urabá? Dice él, sí, yo lo olía, por eso nunca hablé con ellos. Me invitaban a reuniones y yo me invitaba a cualquier cosa para no ir. ¿Usted conoce cómo funcionaron las Convivir en Urabá? Pues sí, inclusive en la brigada tuvo una sede, la Convivir Papagayo, que fue la Convivir que el entonces senador Gustavo Petro estaba denunciando en ese debate de control político en el Congreso. Creo que ustedes deberían sacar sus propias conclusiones. No les diré más. Si están en YouTube, los invito a suscribirse. Si están en alguna otra plataforma, de verdad, invitadísimas e invitadísimos también a comentar, a compartir este video, a seguirnos en Facebook. Si quieren hacer donaciones, estrellitas en Facebook, está bien, muchas gracias. Y siempre me equivoco, acá están mis redes sociales para que me sigan y nos hablemos por allá. Nos vemos en una próxima entrega.